vamos a hablar de la evapotranspiración, que como vosotros ya sabíais antes de que yo os lo dijera en el tema del ciclo hidrológico, es la suma de la evaporación y de la transpiración. La evapotranspiración es importante en hidrología porque el agua disponible, aprovechable en una cuenca, en una región, es la que llueve menos la que se evapotranspira, grosso modo. Esta figura, exactamente esta, ya la vimos al hablar del ciclo hidrológico. La repito aquí para que nos fijemos en todas estas flechas rojas para ver de cuántas maneras el agua se puede evaporar y transpirar. El agua retenida, que lo llamábamos interceptación, en los árboles o en cualquier superficie impermeable. El agua retenida en charcos, esto es muy importante en el medio urbano porque las ciudades, el suelo de las ciudades es impermeable y se retienen unos volúmenes de agua muy importantes. Evaporación desde el suelo, transpiración de los árboles, de los matorrales, de la hierba, de los cultivos, evaporación desde los ríos y lagos, aunque aquí no hay ningún lago. La mezcla de todas estas flechitas rojas es la evapotranspiración. De dos clases, evapotranspiración real y potencial. Evapotranspiración real, ETR, no hace falta ni definirla, es lo que realmente se evapotranspira. Evapotranspiración potencial casi tampoco hace falta. Es lo que potencialmente se evapotranspiraría en condiciones óptimas. Esta definición de ETP se le ocurrió a Thorwald en 1948 y es demasiado difusa. Las condiciones de humedad óptimas sí que son precisas, pues la humedad lo veremos dentro de unos minutos. El suelo está muy húmedo, pero condiciones de vegetación óptimas no se sabe lo que es. Por ejemplo, la hierba de un campo de golf pues será óptima para los jugadores que están allí entreteniéndose con aquello, pero seguramente que esa hierba del campo de golf evapotranspira menos agua que un cultivo de lechugas o que una arboleda, un bosque de grandes árboles. Como eso no era muy preciso, los especialistas, abro paréntesis, la evapotranspiración, que para nosotros es muy importante, pero no deja de ser un campo lateral, accesorio para nosotros, es fundamental para los agrónomos. Los investigadores que han estudiado y estudian los cultivos, es fundamental para ellos y de hecho todas las publicaciones que tenemos en bibliografía sobre este tema provienen de ese campo, de la agronomía y la agricultura. Pues ellos, para ser más precisos, definieron el concepto de evapotranspiración de un cultivo de referencia. Con un cultivo de referencia normalmente se define la alfalfa con una altura determinada, por ejemplo de 30 centímetros, con una densidad de plantas por metro cuadrado determinada y otros parámetros muy precisos, ¿no? Pero para nosotros, en hidrología, con el concepto aproximado de evapotranspiración potencial nos sirve. Este recuadro lo he puesto en un recuadro porque, aparte de obvio, es muy importante. Lo que realmente se marcha a la atmósfera no puede ser nunca mayor de lo que potencialmente se marcharía en condiciones óptimas. Puede ser igual, pero nunca mayor. Por tanto, la real es menor o igual que la potencial. La diferencia entre ambos parámetros se denomina déficit de humedad y, grosso modo, es la necesidad de riego de ese suelo. Por ejemplo, si tú tienes sed para beberte 2 vasos de agua y te dan 1,5 vasos, te quedas con un poco de sed del medio vaso que te ha faltado. El agricultor no quiere que sus plantas se queden con sed, por tanto esa diferencia entre lo que potencialmente se evapotranspiraría y lo que realmente se va a evapotranspirar, el agricultor tiene que suplirlo regando para que estos dos parámetros sean iguales. Como este fenómeno se desarrolla en un suelo, tenemos que describir no el suelo como lo describen los edafólogos, sino desde el punto de vista que nos ocupa en este momento. Primero, hay dos zonas. Por debajo de la superficie freática están todos los poros saturados de agua. Esto sería un acuífero y se denomina zona saturada. Por encima de la superficie freática yo lo habría denominado zona no saturada, pero a los sabios les encanta dar nombres curiosos a las cosas
y se denomina zona de aireación o zona badosa. A su vez distinguimos estas tres subzonas. La subzona capilar, el agua sube por capilaridad. Esto es, si tú tomas un terrón de azúcar entre tus dedos y lo acercas para que roce la superficie de una taza de café, verás que el café sube, trepa para arriba por el terrón de azúcar, por capilaridad. Entonces, esta subzona capilar puede tener unos pocos milímetros en arenas gruesas, pero puede tener varios metros en arcillas. La que nos interesa en este tema es la subzona de evapotranspiración. Tendrá tanta profundidad como longitud tengan las raíces. Si son raíces de 20 centímetros, el fenómeno de la evapotranspiración se restringe a los primeros 20 centímetros. Si son árboles que tienen raíces de 4 metros, la subzona de evapotranspiración es de 4 metros. Entre estas dos subzonas que acabo de describir, está la subzona intermedia, que a veces está seca, a veces está húmeda, cuando las lluvias de hace unos días por gravedad están cayendo hacia abajo. Bueno, en esta subzona los sabios no se quebraron mucho la cabeza y le dejaron el nombre simple de subzona intermedia. La humedad del suelo, de la zona superior que nos interesa ahora, se mide en tanto por ciento. Si yo digo que un suelo tiene en ese momento una humedad del 20%, quiere decir que 100 gramos de suelo seco tienen 20 gramos de agua. Supongamos que queremos medir la humedad de un suelo concreto y una buena mañana vamos al campo y tomamos una muestra de esta parte de aquí en una caja hermética. Nos podría servir un tupper de plástico, de estos que usamos para guardar comida. La tapamos herméticamente, llegamos al laboratorio, la pesamos en una balanza y supongamos que pesa 520 gramos. Lo metemos en una estufa de laboratorio y lo secamos a 110 grados, solamente la temperatura para que se vaya el agua, y cuando lo sacamos de la estufa, supongamos que pesa 430 gramos. Por tanto, se han marchado 90 gramos de agua. Si 430 gramos de suelo seco contenían 90 gramos de agua, 100 gramos de suelo seco, ¿cuánta tenían? Esta X, hacemos esta operación y nos sale 20,9 en 100 gramos, que por tanto es 20,9%. La humedad de este suelo es del 20,9%. Ese suelo que hemos analizado podía estar muy húmedo, a medias, casi seco, pero hay unos límites específicos para cualquier suelo que son el máximo, el mínimo. El máximo se denomina capacidad de campo. Es el grado de humedad cuando pierde el agua gravífica. ¿Qué quiere decir? La gravedad es inexorable y se lleva para abajo, atrae todos los objetos, se lleva para abajo todo el agua que puede. Pues cuando la gravedad ya no se ha podido llevar más, la humedad que le queda a ese suelo es la capacidad de campo. Lógicamente dependerá de si es más arenoso, más arcilloso, etc. Cuando las plantas empiezan a morir, a marchitar, al suelo todavía le queda mucha humedad, solamente que las raíces no pueden atraparla. Esa humedad, que tendríamos que medirla de nuevo en una estufa, se denomina punto de marchitez. Y el agua aprovechable por las plantas, tanto para crecer, si estamos pensando en un cultivo, como para ser evapotranspirada, para ser transpirada por las plantas, si estamos pensando desde el punto de vista del hidrólogo, ese agua aprovechable por las plantas es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Nos interesa ahora aprender a convertir la humedad que hemos visto en los últimos minutos, que se medía en tanto por ciento, en milímetros. ¿Por qué? Aunque en el primer minuto de esta exposición olvidé decir de una manera explícita que la unidad de medida de la evapotranspiración era el milímetro, luego me he referido a la evapotranspiración en milímetros varias veces. ¿Por qué estamos estudiando la humedad de un suelo? Pues porque nos va a servir para calcular la evapotranspiración, para hacer cálculos con la evapotranspiración. Y haremos una práctica donde se dice, si llueven tantos milímetros
y el suelo tiene disponibles tantos milímetros, se evaporará tantos milímetros. Todo tiene que estar en milímetros para hacer nuestras sumas y nuestras restas. Por tanto, vamos a ello. Convertir la humedad de tanto por ciento en milímetros. Para eso vamos a hacer este ejemplo. Tenemos un suelo de 40 centímetros de espesor radicular, eso ya sabemos lo que es, que tiene una densidad aparente de 1,30. La densidad de un grano, el suelo se compone de arena, arcilla, materia orgánica y muchos poros. Un suelo es una masa muy porosa. Entonces, un grano de arena de cuarzo tiene una densidad de 2,65 y así cada material, pero 1,30 sería la densidad media del total, del volumen total de suelo. La capacidad de campo del suelo de este ejemplo es 28%, el punto de marchitez 10%. Por tanto, el agua disponible por las plantas para ser evapotranspirada no hace falta hacer ningún cálculo, quiero decir que se hace en un momento, es 28 menos 10, 18%, en tanto por ciento. Vamos a convertirlo en milímetros. Supongamos que consideramos un metro cuadrado de suelo y la profundidad radicular de 40 centímetros. Aquí están las raíces de las plantas y estas serían las hojas. Bien. Entonces, el volumen de esta tableta que está aquí dibujada, el volumen es 1 metro cuadrado por 0,4 metros igual 0,4 metros cúbicos. ¿Cuál sería la masa de esta tableta de suelo? La masa es igual al volumen por la densidad. Por tanto, 0,4 por 1,3, no he dicho las unidades de la densidad. La densidad puede estar en toneladas por metro cúbico, en kilos por decímetro cúbico. Estos serían 520, perdón, 0,52. Que como estamos hablando de metros cúbicos, serían 0,52 toneladas, que equivalen a 520 kilos. Esto serían toneladas. Una masa de 520 kilos, recordamos en la definición de grado de humedad, que era la humedad, el tanto por ciento de agua que podía retener un kilo de sustancia seca. Entonces, vamos a ver, si 100 retienen 18, 520 retendrán X. Hacemos esta operación y obtenemos el resultado de 93,6. Estos serían kilos de agua. Quiere decir que esta tableta de suelo, que tiene una masa de 520 kilos, retendría más, retendría el 28%, pero agua que retiene y que es disponible por estas plantas serían 93,6 kilos. 93,6 kilos son 93,6 decímetros cúbicos o litros, y hemos visto, es de sentido común, pero lo vimos en el tema de las precipitaciones, que un litro en un metro cuadrado es un milímetro, o sea que estos son 93,6 milímetros. Ya tenemos, por tanto, lo que pretendíamos en este ejercicio, que es que un suelo con estas características, la máxima agua disponible por las plantas es de 93,6 milímetros. El poder evaporante de la atmósfera está relacionado con la temperatura, la radiación solar, el viento, la humedad, el número real de horas de sol. Todo esto nos interesa porque ahora, dentro de unos minutos, vamos a ver cómo se mide la evapotranspiración, pero la evapotranspiración normalmente, para un estudio hidrológico, no la medimos, sino que la calculamos mediante fórmulas. Y las fórmulas utilizan estos parámetros. Por eso los estamos considerando aquí. Lo anterior era el poder evaporante de la atmósfera, la evaporación desde un suelo
depende del poder evaporante de la atmósfera, del tipo de suelo, arcilloso, arenoso, etcétera, y del grado de humedad de ese suelo. Claro, en el desierto el poder evaporante de la atmósfera es muy elevado, pero como no hay humedad, pues la evaporación es cero. La transpiración de las plantas está en función, de nuevo, del poder evaporante de la atmósfera, del tipo de vegetación, como indiqué antes al bromear con la hierba de un campo de golf y demás, y también depende de las variaciones estacionales. Las plantas de hoja caduca, cuando en invierno no tienen hojas y no toman agua, su biología está detenida. ¿Y por qué hablo de variaciones interanuales? Cuando se planta un bosque, al principio los arbolitos son muy pequeños y al cabo de 10 o de 15 años los árboles son más grandes y las cantidades de agua que evapotranspiran van siendo cada vez mucho mayores. Los factores que dije antes, vamos a ver aquí rápidamente cómo se miden. Esto es una garita meteorológica que la vimos al hablar del ciclo hidrológico, que era una caseta blanca con unas ranuras de ventilación. Aquí vemos un aparato de medir la presión, un aparato de medir la humedad. Esta es otra diferente. Vemos un termómetro de máxima y mínima, que modernamente son digitales, pero antiguamente eran de mercurio y tenían dos tubitos que uno nos indicaba la máxima y otro la mínima. Eso es un aparato antiguo de medir la humedad. Es muy curioso porque son dos termómetros iguales, uno de los cuales está revestido de una gasa húmeda. El de la gasa húmeda, la evaporación de la gasa húmeda refresca el termómetro, y por la diferencia, si hay 2 grados o 3 de temperatura entre los dos termómetros, a través de una tabla, eso nos indica la humedad del aire, porque cuanto más seco esté el aire, mayor es la evaporación. Finalmente, este tubito de aquí es un evaporímetro Pichet, que simplemente es un tubo con un redondelito de papel poroso del tamaño de una moneda grande. Entonces el operario llena el tubito de agua y luego al día siguiente a la misma hora vuelve a ver cuánta agua ha bajado en el tubito, que es la que se ha evaporado por el papel poroso. Así se mide la evaporación. Estos son heliógrafos que miden horas de sol reales. Las horas de sol teóricas están en tablas, pero puede ser que un día de verano esté nublado y no haya sol. Este es un heliógrafo que solamente es un bote, un recipiente con un orificio pequeño. Dentro se pone un papel sensible a la luz. ¿Y por qué está inclinado? Porque está paralelo al eje de la Tierra. Si se pone en París, la inclinación es distinta de si se pone en Madrid. El eje del bote es paralelo al eje de la Tierra. Se supone que el Sol da vueltas alrededor. Y una vez al día el operario abre el recipiente, saca el papel sensible y verá cuántas horas de sol ha habido. Este otro es una bola de cristal, como la que usan los adivinos para adivinar el futuro. Aunque es pequeñito, se ve pequeñito en la foto, pero se aprecia. Hay una bolita de cristal. Detrás se pone una cartulina graduada en horas, que no tiene que ser sensible a la luz, porque la bola de cristal hace la función de una lupa, concentra los rayos de sol y hace que la cartulina que está debajo se queme. Una vez al día, de nuevo, el operario saca la cartulina que está debajo, aquí debajo, y ve cuántas horas de sol ha habido y se toma nota. Ahí vemos una garita meteorológica. Estos son tanques de evaporación. Sirven para medir la evaporación a partir de lámina de agua libre. Tienen una medida determinada porque en un tanque más pequeño la evaporación puede ser mayor por la inercia térmica del agua. Quiere decir, por la noche el agua está fría y cuando amanece el agua se empieza a calentar y tarda más en calentarse si el recipiente es más grande. Pero bueno, al lado hay un pluviómetro, se ve en las dos fotos. ¿Por qué está apoyado en el suelo si dijimos que un pluviómetro tenía que estar a 1,5 metros de altura? Pues porque lo han puesto a la misma altura que el tanque de evaporación para comparar. Ahora hay un anemómetro que mide la velocidad del aire, aquí también se ve, y este cilindro pequeño que hay en el medio es un tornillo micrométrico. Vimos al hablar de las lluvias que nos parecía imposible, porque realmente es muy difícil, medir la variación del nivel del agua con una precisión de 1/10 de milímetro. Tú no podrías medir la altura de un vaso de agua que tengas delante de ti encima de la mesa con precisión de 1/10 de milímetro.
Eso se hace con un tornillo micrométrico, que es el que está ahí. Un tornillo micrométrico es muy sencillo, aquí estaría el tornillo, acabado en una punta muy fina, como la de una aguja. Entonces, la cabeza del tornillo está graduada con 10 números, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. Entonces, el operario cada día pone la aguja en la superficie del agua y cuando llega a la mañana siguiente, supongamos que el agua está aquí abajo, le da vueltas al tornillo hasta que la punta llegue de nuevo a la superficie del agua, y supongamos que le ha tenido que dar 2 vueltas completas, y luego con estos numeritos de aquí arriba pues ve que le ha dado 2,3 vueltas al tornillo, pues se han evaporado 2,3 milímetros de agua. Esto hay que contrastarlo con la medida del pluviómetro. Si por ejemplo el pluviómetro registra que han llovido en esas 24 horas 7 milímetros y el agua del tanque no solamente no ha bajado, sino que ha subido, pues no sé, 3 milímetros, si el agua del tanque ha subido 3 y han llovido 7, quiere decir que se han evaporado 4 milímetros. Esas figuras se referían a un tanque de evaporación como el que se ve aquí. Esta foto es de una investigación que estaban haciendo para comparar la evaporación desde un tanque con la evaporación de esta laguna. Como dije antes, al hablar de un recipiente grande y pequeño, deben ser diferentes por la inercia térmica de la temperatura del agua. Cuando amanece y sale el sol, el agua del tanque alcanzará una determinada temperatura, por ejemplo 20 grados, muchísimo antes que la laguna. Esta caja, aparte de que tiene aquí un pluviómetro, que será un pluviógrafo, pues está midiendo con precisión la altura de la laguna, y estaban investigando la evaporación en estas circunstancias. El aparato por excelencia para medir no ya la evaporación, sino la evapotranspiración, se denomina lisímetro. Un lisímetro no es más que una caja enterrada, como se ve aquí. En teoría es una cosa muy sencilla. Cualquiera lo podría hacer en su jardín con poco dinero. Pero son muy raros los lisímetros. Si estamos haciendo un estudio hidrológico y solicitamos a los organismos pertinentes datos de lisímetros, veremos que en España hay muy pocos datos de lisímetros. Hacemos una excavación en el suelo, un hoyo, le ponemos unas paredes impermeables, podría ser un cuadrado, hay algunos que son redondos. En el fondo ponemos unas piedras, una grava, para que el agua que se infiltra pueda salir con facilidad. Y al lado hay un pluviómetro, claro. El cálculo es muy sencillo. Abajo y a la derecha tenemos que poner una zanja un poquito más profunda para recoger en un recipiente, de plástico, el agua que se ha infiltrado. El cálculo es relativamente sencillo, está indicado aquí abajo. Vimos que el balance hídrico, como todos los balances, era que las entradas son iguales a las salidas más menos el incremento en el almacenamiento. Esto no se mide todos los días como un pluviómetro o como un tanque de evaporación, se suele medir, por ejemplo, todas las semanas. Entonces, la lluvia que ha caído durante toda la semana es igual a la que se ha evapotranspirado, más la que se ha infiltrado por aquí, más la escorrentía superficial, si la hubiera, más menos el incremento en el almacenamiento. Si vamos todos los lunes a primera hora, este metro cúbico de suelo no tiene por qué estar igual de húmedo hoy que el lunes pasado. Ese es el incremento en el almacenamiento. Escorrentía superficial no hay, porque aparte de que es una pequeña superficie plana, le hemos puesto un reborde alrededor. Medir la lluvia es muy sencillo. Medir la infiltración es tan sencillo como bajar por esta escalera y ver cuánta agua hemos recogido en este recipiente. El problema es el incremento en el almacenamiento. No podemos tomar una porción de suelo y llevarla al laboratorio, como explicamos antes, porque al cabo de unas cuantas semanas el lisímetro acabaría lleno de agujeros como un queso de Gruyère. Existen unos aparatos eléctricos o electrónicos que clavas la punta del aparato en el suelo y en una pantalla te da el grado de humedad.
Otra, si no existe, si además de lluvia estamos regando, ¿por qué? Porque muchas veces los lisímetros se ponen en centros de investigación agrícola para estudiar el riego de las plantas. Si además de lluvia estamos regando, el riego lo conocemos de sobra, porque sabemos que el martes le echamos 7 litros y el viernes le echamos 5. El riego es una cosa que tenemos anotada, ¿no? Entonces, podemos tachar el incremento de almacenamiento, porque si estamos regando nuestro lisímetro, sabemos que siempre está a capacidad de campo. A capacidad de campo quiere decir que la humedad está completa. Por tanto, si medimos todos los lunes esto, quiere decir que la humedad de hoy es la misma que la del lunes pasado. Por lo tanto, podemos tachar el incremento de almacenamiento. El cálculo es simple. Si, por ejemplo, es demasiado simple si la superficie del lisímetro es de 1 metro cuadrado. Si en una semana hubieran llovido 37 milímetros y aquí abajo se han recogido, pues por ejemplo, 22 litros de agua, claro, si la superficie del lisímetro es de 1 metro cuadrado, 22 litros equivalen a 22 milímetros. Por tanto, si no ha habido incremento en el almacenamiento, de 22 a 37 van 15, pues la evapotranspiración real esa semana ha sido de 15 milímetros. A ver, si la superficie del lisímetro no es de 1 metro cuadrado, sino es de 2 metros cuadrados, habría que hacer cuentas. Los 22 litros que hemos recogido en el recipiente no equivalen a 22 milímetros, sino a la cantidad correspondiente. Aquí vemos unas fotos con lisímetros. Estos cuadritos blancos son 3 lisímetros. Este otro rectángulo más grande, que parece un campo de jugar a la petanca, también es un lisímetro. Y en esa caseta blanca pues había una escalerita donde bajamos a recoger el agua infiltrada en estos 3. ¿Por qué en un centro de investigación se ponen varios? Pues porque en uno siembran diversos cultivos de las plantas o cultivos que son habituales en esa región. Este tipo que tiene un abrigo encima de la bata para no resfriarse es Messier Turc. Cuando hablemos o estudiemos las fórmulas que evalúan la evapotranspiración, una de las fórmulas más sencillas es la de Messier Turc. Este es otro lisímetro más grande. Esta foto, las anteriores eran fotos antiguas de diapositivas de celuloide escaneadas. Esta la he encontrado en internet. Esto es un lisímetro dotado de todos los adelantos. Esta caja inclinada está midiendo la radiación solar. Aquí se mide la velocidad del viento, la humedad del aire. Por supuesto tiene termómetros automáticos que miden la temperatura. El incremento de almacenamiento se puede medir pesando, siempre que el lisímetro lo podamos pesar. Yo he visto lisímetros así de pequeños para trabajos de estudiantes que estaban haciendo el equivalente a lo que hoy se llama trabajo fin de grado. Quizá no sean tan precisos como un lisímetro grandote, pero tienen su valor. Estos no son estudiantes haciendo su trabajo fin de grado, sino que son funcionarios del Ministerio de Agricultura americano y están pesando esta maceta para ver el incremento de almacenamiento de humedad desde la vez anterior que vinieran a hacer la medida. Finalmente, este esquema es un lisímetro también muy sofisticado, en que además de tener termómetros y medidores de humedad dentro del propio suelo, esta es la escalera que baja para recoger el agua que se ha infiltrado aquí abajo. Lo que está haciendo es que está pesando todo este enorme lisímetro. Fíjate, tiene un diámetro de 1 metro y pico, con lo cual esto tiene 2 metros cúbicos. Esto pesará pues del orden de 3 toneladas, pero bueno, hay balanzas que son capaces de pesar un camión, así que aquí están pesando lo mismo que hacían las personas que estaban pesando la pequeña maceta. Pues aquí el incremento de almacenamiento se mide con esta balanza.